sí, podríamos ordenar un poco en términos de cuál fue la concepción del libro, que venía además de una concepción de un seminario donde se discutían Sí. diferentes dimensiones de las industrias culturales, ¿no? Industrias culturales en México, reflexiones para actualizar el debate, fue un libro que se editó conjuntamente con Tintable y la UNAM, que recoge las ponencias que hubo en un seminario producido en la UNAM y desarrollado en la UNAM, donde se trataron distintos temas o distintos matices, distintos medios incluso, de las industrias culturales. En ese momento hablábamos de una actualización del debate porque el tema de las industrias culturales es un tema absolutamente dinámico que necesita ser actualizado porque además construye una historia. Podemos pensar que un libro realizado hace 7 años con autores muy destacados dentro del ámbito de las industrias culturales podría estar desactualizado en cuanto a los enfoques. Pero bueno, hay trabajos que sí tuvieron un tiempo de vigencia, digamos, porque ha cambiado mucho, como son los temas de la legislación, como son algunas industrias que han tenido unos cambios muy importantes en los últimos años, pero lo importante es que hay una construcción de la historia. Entonces no podemos entender el presente de las industrias culturales en México sin hacer una revisión del pasado. Este seminario fue un seminario de un proyecto PAPIME, que es un proyecto de apoyo a la docencia de la UNAM, fue interesante porque tuvo la participación de alumnos, unas discusiones permanentes con las personas que participaron y abordaron distintos temas. En ese sentido, yo considero que constituye un auténtico parteaguas histórico en algunos de los temas que se tratan, ¿no? Por ejemplo, el de la industria de la música, para ese entonces era ya una industria que había cambiado, que ya tenía una conformación muy diferente a lo que había sido antes la industria de la música. Pero están también los videojuegos, que es un tema que se ha actualizado mucho en estos años, o por ejemplo la televisión digital, que en aquel momento era absolutamente incipiente, pero que es interesante saber cómo son esas discusiones iniciales que se dan en torno a una teoría de los videojuegos que hoy es mucho más rica, más amplia, o los primeros pasos que se dieron desde el gobierno mexicano para hacer una política referida a la televisión digital terrestre. Entonces, en este sentido, creo que ese es el valor del libro, de volver a pensar algunas otras cosas. Hay muchos autores muy importantes, solamente por mencionar algunos, está Florence Toussaint, Gaëtan Tremblay de Canadá, Pierre Moeglin de Francia, María de la Luz Casas Pérez, Raúl Trejo, Gabriel Pérez, María Elena Meneses Rocha, Jerónimo Repol, Antulio Sánchez, Jorge Fernando Negrete Pacheco, Jorge Bravo Torres Coto, Marta Fuertes Martínez, Dan de Jesús Delgado Mendoza y José Ángel García Frías. O sea, es un panorama muy completo con un abordaje que yo diría que es un poco prismático, en el sentido no tanto de tomar un mismo tema mirado desde distintos ángulos, sino tomar a las industrias culturales como un tema que se puede mirar a partir de muchos temas específicos. Y yo diría, Delia, digamos, para digamos, cerrar la pinza con lo que enunciaste hasta ahora, que en cierta medida, digamos, desde que se pensó el libro, digamos, se asumía la caducidad por la inercia propia de las industrias culturales, ¿no? Sí. Esa inercia, digamos, acompañada además por el aluvión digital que cambió todas las reglas del juego y que Sí. impactó sobre los marcos legales, pero sobre todo en términos de los procesos de producción, consumo, circulación, etc.
lo cierto es que los capítulos, más allá del dato específico que caduca, que tiene un anclaje temporal, también tienen una problematización sobre cada una de estas ramas de la industria cultural o de las industrias culturales. Y pienso también, por ejemplo, en ese texto, digamos, inicial de Tremblay, ¿no? Donde plantea la evolución de industrias culturales hacia industrias creativas, que resultan, digamos, problemas, sobre todo para, como tú decías, no solo la foto de lo que se discutía en este momento, sino también cuáles eran los problemas que en cierta medida siguen siendo un desafío para pensarlos, tanto teóricamente como para poder abordarlos desde las propias industrias, ¿no? El hecho mismo de que el libro sea una especie de corte histórico no implica que no haya elementos de discusión que todavía siguen absolutamente vigentes. Eh, el hecho, por ejemplo, de que ese libro se haya hecho hace unos 7 años, un poco más el seminario, unos 8 años, un poco más, eh, está hablando también de un momento de cambio que si lo vemos desde la perspectiva de hoy día, si lo vemos incluso de la perspectiva de esta, este, esta potencia que han adquirido los espacios digitales, por ejemplo, a partir de la pandemia del COVID-19, vemos que ha habido una transformación enorme. Sin embargo, hay reflexiones que eh, son fundacionales, en el sentido de qué es lo que entendemos por las industrias culturales. Incluso en ese momento se debatió algo sobre, un poco incipiente entonces, que eran las industrias creativas, que después recibieron muchas críticas en muchos sentidos, pero que bueno, ahí están las industrias creativas y que hay en el libro una teorización o por lo menos una discusión básica, germinal de lo que son estas industrias y lo que implican para el sector de las industrias culturales. Incluso la discusión misma de la terminología de cómo se les va a llamar, si creativas o culturales, ese desplazamiento entre una concepción de esto hacia de estas industrias que llevaban el nombre de culturales porque tenían una esencia cultural, que pasan a ser más una producción económica, ¿no? A través de las industrias creativas, y también un poco esta cuestión de que cada industria tenía que valerse por sí misma, ya los parámetros de los modelos de negocio ya no, ya en ese momento ya estaban en discusión, y bueno, ahora lo que vemos es que ha aumentado enormemente la concentración del poder, sobre todo de las empresas que manejan redes sociales, que en ese momento no eran de una fundamental importancia. Entonces sí, es interesante para quien quiera reflexionar sobre esta evolución, pero reflexionar a partir de parámetros teóricos y de una suerte de corte de caja de lo que había en el 2012 respecto de las industrias culturales. Bien, para cerrar, un clip de tu nuevo libro en torno a la apropiación cultural. Tú tienes diferentes aristas, diferentes líneas de investigación, articuladas entre sí de diferentes maneras, pero en particular, digamos, en los últimos años estuviste muy abocada al trabajo sobre la apropiación tecnológica, sobre todo articulado en el campo de la comunicación y educación en particular. Un clip de esta nueva propuesta después de Industrias Culturales Contintables. Bueno, yo quisiera decir algo importante. Cuando yo solicité el apoyo para desarrollar el proyecto PAPIME, que es un proyecto de apoyo a la docencia, fue porque estaba participando en un seminario desde ya hacía unos cuantos años, donde había gente muy interesante que estaba discutiendo temas de frontera de las industrias culturales en ese momento. Y como estos proyectos tienen la vocación de crear bibliografía específica sobre ciertos temas,
me pareció sumamente importante hacerlo en ese momento sobre industrias culturales. Debo decir que es tan dinámico el campo de las industrias culturales que es muy difícil de seguirlo. Hay que dedicarle demasiada energía para saber quiénes van, cómo van cambiando las acciones y los dueños y la intencionalidad junto con esos dueños, incluso la legislación sobre las industrias culturales. Respecto a la apropiación, fue algo que yo comencé a trabajar hace unos años porque me encontré por ahí una publicación de una colega que decía, como no encontré nada sobre lo que significa la apropiación, tomé la decisión de definirla por mí misma. Y yo dije, no puede ser que no haya nada de apropiación. Entonces me hice un clavado buscando cuestiones de, sobre todo de la psicología social, vinculadas a la educación, sobre que fueron Leontiev y Vygotsky, los autores que encontré, y empecé a encontrar muchas cosas sobre la apropiación entendida como un cambio cultural. Yo creo que en ese sentido, yo insisto mucho en que el proceso tecnológico tiene una parte de acceso, que es a la que más se le ha puesto el acento, porque es parte de la sociedad de la información, el garantizar el acceso universal, que es una utopía no alcanzada hasta ahora, pero bueno, lo del acceso es darle acceso a todo el mundo a las tecnologías. Está el uso, que es una creación de prácticas donde la gente explora y construye caminos, pero el nudo del asunto es la apropiación, porque la apropiación es la que va a reflejarse en la cultura personal de los individuos. Creo que esta cuestión del COVID y de la pandemia nos un poco a los apurones, un poco con empujones, llevó a que mucha gente se empezara a apropiarse por lo menos de algunas cuestiones del uso de la digitalización, lo cual deja claro también y deja descubierto que no se había tratado a fondo el tema, ¿no? En el caso de la educación, básicamente fue una cuestión para ganar más alumnos, para ganar más dinero en algunas escuelas que vendían el uso de la tecnología como una señal de modernidad, pero están muy poco estudiadas las transformaciones culturales. Yo creo que después de esta experiencia tan masivamente digitalizada que hemos vivido, van a venir muchos estudios sobre esos procesos de apropiación, se llamen como se llamen, pero que siempre constituirán, desde mi punto de vista, un cambio cultural que se manifiesta en las prácticas cotidianas y se incorpora a la cultura, se naturaliza en la cultura del individuo. Entonces creo que por eso es importante seguir estudiando los procesos de apropiación. Bueno, listo, ¿viste? Súper.